Voy a copiar esto, lo estoy copiando. Me voy a, venga, voy a V0 primero, o ahora, y empiezo, vamos a ver. Pego esta imagen, me voy a Figma otra vez, copio esta, que es la del estado over del botón. Se la pego. Y vamos a poner el proyecto, vamos a ponerlo así en plan UX FOMO Generator. Ok. No me digas que he perdido. Evidentemente hace mucho que no lo uso con esto. Nada, nada, nada. Venga, otra vez. Lo pego, me voy a esto, lo voy a copiar aquí. Me lo pego aquí. Crea un componente botón con estado default y over con el mismo aspecto y colores de las dos imágenes que pego en este post. Empecemos con esto. A ver, ¿qué estáis hablando entre vosotros? Estáis hablando de temperaturas. Page. Custom bottom. Le voy a decir que me hable en español. Hablemos en español. Se ve bien, ¿no? Por supuesto, disculpa. Te explico. El componente que creé en español, el botón que desarrollé replica exactamente el diseño de las imágenes que compartiste, con sus dos estados, estado normal default y estado al pasar el mouse por encima over. Las características principales del botón son fondo negro oscuro, C1, 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 C, esquinas redondeadas, efecto de brillo sutil al pasar el mouse, está hablando del estado over, icono de plus alineado con el texto, fuente tipo monoespaciada. Puedes usar el botón de manera muy sencilla en cualquier parte de la aplicación importándolo así. Ajá, bien. El componente acepta dos props, label y onClick. El texto que quieres mostrar por defecto es el label, ok. Y la función que onClick es la función que se ejecuta al hacer clic en el botón. Ok. ¿Te gustaría que ajustemos algo del diseño o necesitas que te explique alguna parte específica del código? Ahora lo que voy a hacer es coger entiendo que si cojo Page y le doy a Preview, vale. Aquí se han inventado algunas cosas. Pero bueno, es la fuente Monospace. Vamos a decirle. Es más, voy a ir a Figma y voy a ver una cosa. Los 999, F5, F5, F5 y el 111. Vale, le voy a hacer un cambio. Recordad los colores. 111 es el fill, 2B, 2B, 2B es el stroke y el texto es 9 y F5. 111, 2B. Vale, me voy otra vez a Code y le digo. En realidad debía decirle una cosa antes, que lo puse aquí en el UX FOMO Landing el otro día, o hace una semana y media. Crea con este, primero, con este botón crea un proyecto en
v0 llamado UXFOMO Generator. Quiero que prepares el proyecto con la posibilidad de personalizar un tema de Tailwind CSS. Que haga esto. Y ahora le voy a aplicar los colores. Mientras te lo voy a ir escribiendo. Los colores al botón. Los colores del botón son default. Se lo voy a poner en CSS. Color era 999. Background. En realidad podría editar directamente el tema, pero voy a probar a hacerlo con esto. Background color. Dijimos que era 2B, 2B, 2B. Y border 1px, solid, y el color era, me lo perdí, se me olvidó el color, no, el 2B, 2B, 2B era el color de stroke, de borde, y el background color eran 1, 1, 1, correcto. Ahora, en over teníamos color, no, esto, perdón, esto no es así, esto es así. Joder, no me acuerdo ahora. Juanito, vamos a ver. 999, 2B, vale. 999 el color. Ok. 999 es el color. Background es 111, 2B, 2B, perfecto. Ahora, el color en over es F5, F5, F5. El background es igual. Y ahora me perdí otra vez. Un momento. Está... Hostia. Ahora voy a mirar qué hizo. El stroke. Vale, el stroke de over es 4F, 4F, 4F. Y el color, como dije, es F5, F5, F5. Segundito, que ya voy a... sí, ya voy aquí. Vale, esto aquí... No sé qué hizo. Bueno, lo preparó. F5, background igual. Y el borde es el 4F, 4F, 4F. Los colores de actualiza los colores del custom button y úsalos siempre a partir de ahora. Hay otra cosa que quiero que le quite el efecto. Bueno, se lo quitó. Tenía como un halo alrededor. Vamos a ver. 2B, 2B, decía Tomás. Sí. Ok. Aquí lo hizo bien y este segundo juraría que tiene como un color. A ver. Esto es un poco raro, ¿no? Me pone, he actualizado el componente Custom Button con los nuevos colores que especificaste. 9, 1, 1, 2B, 2B, ok, estado over, papa, se mantiene igual, correcto, 4F. Además, he añadido un prop class name que permite añadir clases adicionales al botón si es necesario, lo que aumenta la flexibilidad del componente. Ahora vamos a actualizar la página de ejemplo para reflejar estos cambios. En esta actualización de la página, por ejemplo, he cambiado el color de fondo de la página a un tono más oscuro para que los botones resalten mejor. Vale.
He actualizado el color del texto, he mantenido. Vamos a hacer lo siguiente. Borra el segundo botón. Deja solo el custom a ver si me hace caso. Entendido, voy a actualizar la página de ejemplo para que solo muestre el custom button original con los nuevos colores que especificaste. Lo hizo bien, ahora sí. Se lo iba a pedir que ponga la imagen, el background de la landing en oscuro para que el botón se vea bien. Ok, aquí hizo otra cosa un poco rara. Si yo voy al código, claro, está poniendo en el label un plus y no quiero que sea así. ¿Qué pasa si cojo esto? En teoría, vamos a darle save. Se grabó, preview, ok. Lo que pasa es que este plus debe ser un plus con código. No sé, debe ser un plus con código. No tengo ni puta idea. Bueno, no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir, añade, no, ¿qué librerías de iconos podemos añadir, podemos usar en el proyecto? Y me están dando, seguís hablando entre vosotros. Venga, voy a trabajar solo como pensaba. En el proyecto UX Motion Generator que estamos desarrollando tenemos varias opciones existentes para las librerías de iconos. Aquí te presento las más populares y adecuadas para nuestro proyecto. Lucide React, ya en uso, actualmente estamos utilizando Lucide React, que es una excelente opción. Es una biblioteca de iconos de código abierto con más de 1000 iconos. Hero Icons, una colección de iconos SVG hermosos hechos por los creadores de Tailwind CSS. A ver, vamos a decirle. Dejemos y usemos Hero Icons. ¿Y nos la ofrece o no? ¿Cómo se llama? Que es dice Juan, Tomás dice, Juan, ¿podrías usar Muy, que es una librería basada en Material Design para React? Harrison dice, ¿es herramienta superior a ChatGPT en cuanto a código, Juan? A ver, yo no tengo los conocimientos del código para poder decir eso, para poder afirmar eso, Harrison, pero con los conocimientos que yo tengo he obtenido mejores resultados. Y compañeros y compañeras mías que trabajan con código dicen que es mucho mejor. Josmel Rojas, bienvenido Josmel, o bienvenida. Saludos, soy nuevo en tu canal, un gusto verte yo aquí, Josmel. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Ese nombre no lo conozco y me gusta. Estaba diciendo, antes de que Tomás recomendara la librería MUI, que deje el Lucide Icons y que usemos los Hero Icons. Dice, entendido, vamos a cambiar el Lucide Icons a Hero Icons. Hero Icons es una excelente elección, ya que está diseñada por el equipo de Tailwind CSS y se integra perfectamente con nuestro proyecto. Vale, esto lo repitió antes, o lo está repitiendo ahora. Primero necesitamos instalar Hero Icons. Luego actualizaremos nuestro componente Custom Button para usar un icono de Hero Icons en su lugar. Instalar Hero Icons, Hemos cambiado la importación de Plus de Lucide Icons a Plus Icons de Hero Icons. Entiendo que este es el Plus. A ver, le voy a decir al Custom Button, ponle un icono de corazón de Hero Icons. ¿Me hará caso? Harrison dice, gracias por responder. Voy a probar a ver cómo me va. Juan, pruébalo. Josmel dice, de Venezuela.
de Venezuela, en donde inventan... Ah, vale, te estoy entendiendo, Josmel. Venezuela, de donde inventan los nombres, vivo en Paraguay. Ok. Vale. Tomás dice, iba a decir Venezuela por el nombre. Tienen mucha creatividad para los nombres. Vale. Creo que estáis entendiendo perfectamente los códigos. Yo estoy completamente perdido delante de mi amigo Uesero. Vale, me puso el corazoncito de Hero Icons. Ok, a ver. Este botón... Quiero seguir teniendo un poquito... Dame todas las medidas en píxeles del custom button. Crea una lista con... Claro, voy a analizar el custom button y crear una lista con todas las medidas en píxeles que se están utilizando. Aquí está la lista basada en las clases de Tailwind que estamos usando. Padding 16, padding horizontal 16, vertical 8, radius de 8, tamaño del icono 16 por 16, espacio entre el icono y el texto de 8 píxeles, el gap, tamaño de la fuente 14, grosor del borde 1px. ¿Te gustaría que haga algún ajuste? No. Bueno, no. Nombra. No. Sí. Crea dos nuevos tamaños del custom button. Y le voy a poner LG MD con las medidas del custom button original. No, así no se lo voy a pedir. Vamos a crear dos nuevos tamaños para el custom button. MD. Ahí. No sé ni qué toco. MD con las medidas del custom. Joder. Que tenemos ahora. Y SM con medidas más pequeñas, no sé si lo estoy diciendo bien, LG con medidas más grandes. A ver qué hace. Y si yo aprendo a comunicarme con la máquina un poco más. Venga, Tomás, buen fin de semana. Una cosa, hoy he leído un tuit de un compañero bastante reconocido en la industria, a nivel internacional, no es de España, que puso en su tuit una cosa y le dije, estoy un poco de acuerdo contigo. A ver qué... Somos 8. A ver qué pensáis. Él dijo, porque es una cosa que a mí se me cruza por la cabeza de vez en cuando y en los últimos meses, desde el año pasado. No os asustéis con lo que voy a decir. Los design systems matan la creatividad. Yo creo que en esa afirmación hay algo de verdad. Si queréis, seguimos hablando del tema. Voy a leer lo que me pone la máquina. Entendido, vamos a crear 3 tamaños para nuestro custom button. SM pequeño, MD mediano, que es el del tamaño actual. Que es el tamaño actual, lo entendió perfectamente, mi petición, y el LG grande. Modificaremos nuestro componente para que acepte un prop size perfecto y ajuste las medidas en consecuencia. Ahora vamos a desglosar los cambios y las medidas para cada tamaño.
Tamaño. A ver, si teníamos todos los tamaños del MD, que están iguales, estos códigos entiendo que son los de Tailwind. Correcto. Por ejemplo, el texto. Teníamos el texto del MD en 14, el Small en 12, el LG en 16. Vamos a decirle, bueno, aquí nos está diciendo cómo lo tendríamos que pintar en el código. Vamos a actualizar nuestra página principal para mostrar los tres tamaños. Ok. Entiendo que la página, si yo la recargo, debería haber los tres tamaños. Si está, vamos a utilizar nuestra página principal para mostrar los tres tamaños del botón. Esto quiere decir que, vale, aquí estoy cargando Custom Button, me voy a Page y si le doy, aquí en realidad debería yo pintar, veamos, yo cojo el código, los códigos de los tres botones, me los copio, los pego aquí, porque él me está diciendo que utilice este código, tiene el prop size, el tamaño y un label. Entonces, si grabo, a ver si explota la máquina y yo estoy haciendo algo mal, o bien, pero yo creo que bien. Preview, perfecto, vale, no lo separó, pero ahí están. Ok. Ok. Bien, por lo menos lo que le voy pidiendo me va entendiendo y yo voy aprendiendo a hablar con ella. A ver, ¿qué más? Harrison dice, estoy de acuerdo, pero permiten mantener consistencia y orden. Juan, correcto. Tam dice, sí, parte de verdad existe. Josmel dice, no hay que cerrarse con el Design System. Lo mejor es diseñar y agregar materiales en base a tu creatividad. Correcto. Yo soy pro Design System, desde que existe la palabra Design System y desde antes que existiera, porque siempre teníamos como un UI kit, vamos a decir. Lo que pasa es que yo le dije en parte porque creo que es verdad lo que dice él. Creo y digo, un Design System yo lo utilizo para hacer trabajo como que es creativo, pero no tanto. Quiero decir, la creatividad la dejo para ciertas partes de eso en donde estoy aplicando el Design System. Ahora, cuando tengo que hacer algo mucho más creativo o algo nuevo, o dar un salto bastante grande en una iteración, a lo mejor apoyarme tanto en el Design System no es una buena idea. No sé, pajas mentales, pero creo que lo secundé hoy, bueno, le respondí al tweet porque quería expresar lo que vengo pensando desde hace tiempo. Bueno, yo voy a seguir con esto, que hoy, como digo, es media hora para hacer tres botones. A ver, ahora, tengo los tres botones. Le pedí los tres tamaños. Ok, lo que sí estoy viendo es que parece que el icono es igual... A ver. Si me pongo a pensar en el alto del icono, son iguales, ¿no? No. No, no son iguales. A ver. Ajustemos los tamaños de las tres variantes. Custom Button. SM, MD, LG y le voy a poner texto de el SM, lo voy a pasar a 14 px, MD a 18 px. Bueno, no, me estoy yendo a la... No, momento. Esto era... No, me estoy columpiando. Si me voy a Figma, no teníamos tamaños. Teníamos botón,
Es verdad que tenemos chip, pero esto es un botón de 36 píxeles con texto de... A ver cuánto tenía nuestro... Bueno, no, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Padding 8.2, es que lo ha... Nada. Me callo la boca. Me voy otra vez a V0 y... Ajustemos los tamaños de las variantes. Nada. Dime la altura de los 3 tamaños de Custom Button. Si son muy parecidos, que los veo muy parecidos. Y aparte me parece que el icono está en el mismo tamaño. Y él me dijo que no. Que los iconos, tamaño del icono 20, esto no. Le voy a decir que lo ajuste. Para obtener la altura exacta de los 3 tamaños, va a calcular todo. Correcto. 24. 24, 32 y 44. Y aquí no está cumpliéndose eso. Entonces, a ver un momento. ¿Soy yo? En realidad, aquí le he puesto el size, SM, MD y LG. Entiendo que debería mostrarlo bien. Le voy a decir que hay algo mal. He usado los códigos para pintar, le voy a poner los 3 tamaños de botón en page.tsx, pero solo veo diferencias en el tamaño del texto. La altura de los botones e iconos, la altura de los botones la veo igual en los 3 tamaños y lo mismo pasa con el tamaño del icono. Es extraño, le voy a hablar como si fuese un colega, extraño, porque apliqué los props SM, MD y LG. Comprueba si hay algún error y corrígelo. A ver. Pocos comentarios. Josmel dice, no hay que cerrarse con el design system. Vale, no hay ningún comentario nuevo. Entiendo tu preocupación. Vamos a revisar y corregir este problema. El hecho de que solo veas diferencias en el tamaño del texto sugiere que puede haber un conflicto con los estilos predeterminados del componente button de ShadCN UI, que es el sistema de botones y de... Vamos, que es como el design system que tiene precargado. Que no es Tailwind, ¿eh? Son como botones, tarjetas y demás elementos de interfaz. Vamos a modificar nuestro componente Custom Button para asegurarnos de que los cambios se apliquen correctamente. Dice, los cambios clave que he realizado son, he simplificado las clases de tamaño y he usado alturas fijas. Bueno, son alturas de Tailwind para cada tamaño. No me molesta porque los botones deberían tener solamente una fila de texto. Por lo menos es lo que pretendo. Esto debería forzar diferentes alturas para cada tamaño de botón. He eliminado clases de paddings verticales y he mantenido solo los paddings horizontales. Ok, para separarlos de los costados. Ya que la altura fija se encargará, correcto, me está explicando lo que está haciendo o cómo va a funcionar. El texto Justify Center, para asegurar que el contenido esté centrado verticalmente, he movido la clase gap2 fuera de las clases específicas del tamaño para mantener un espacio consistente entre el icono y el texto, entre los distintos tamaños. Ahora vamos a asegurarnos. Vale, aquí lo está haciendo, ahora sí. Ahora lo veo bien, pero el icono lo sigo viendo mal. Este chico no entiende. Ahora veo bien los
tamaños de las tres de SM, MD y LG del Custom Button SM, MD y LG, pero sigo viendo mal el tamaño de los iconos. Arréglalo. Arréglalo, por favor. Puede ser bueno con la máquina. Hola Miguel, muy buenas. Bienvenido. Como veis, hoy estamos escribiendo código. Bueno, yo me estoy amigando o conociendo más un poquito con la máquina. Está pensando. Lo que sí he notado esta semana y parte de la semana pasada es que V0, tanto sobre todo en la cuenta de la empresa, no me estaba respondiendo bien, o yo no sé, no me iba muy fino. Aquí no arregló nada, amigos, no arregló nada. ¿Podrías probar estos cambios y decirme si ves? No. Los iconos. Es más, si yo uso el inspector o el select podría ver. No puedo ver. Pero nada. No. Los iconos se siguen viendo del mismo tamaño. Aplica los tamaños que me diste anteriormente. Es V0 de Vercel, Miguel. Aquí está. Tenía el código de los tamaños. Ahora sí. Ahora lo está haciendo. Ahora lo está haciendo. Bien. Ahora está perfecto. Guarda los cambios. No modifiques. Y no modifiques, sí. Nunca más los custom button hasta que yo te pida lo contrario. ¿Me hará caso? ¿Es como un GitHub Copilot? Pues sí. Sí. Creo que sí, es porque tiene. Sí. Correcto. Creo que sí. Entendido. Me alegro de que ahora los custom buttons estén funcionando perfectamente. Con los tamaños correctos para los botones. Dios. Me alegro de que ahora los custom buttons estén funcionando perfectamente con los tamaños correctos tanto para los botones como para los iconos. He guardado los cambios y no modificaré los custom buttons a menos que me lo pidas específicamente. Para resumir, ahora tenemos esta bla 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 bla. Ok, estos componentes están listos para ser utilizados en el proyecto UX Form Generator. Ok, ahora le voy a pedir otra cosa. Ahora vamos a crear un componente llamado icon button basado en basado en la anatomía del custom button. La única en su interior, lo que tendrá será, se lo voy a decir más fácil, se lo estoy diciendo mal o no me estoy expresando bien. Ahora vamos a crear un componente llamado icon button, basado en la anatomía del custom button. En su interior solo mostraremos un icono. Créalo y actualiza page.tsx con
mostrando los custom button y los icon button, mostrando todos los tamaños de custom button y de icon button. Vamos a crear un componente icon button basado en la anatomía del custom button, pero solo mostrando un icono. Luego actualizaríamos la página principal. Ok, vale, me está mostrando este chico. Ah, vale, no terminó. Entiendo que ahora hizo lo primero. Bueno, no. A ver, si le digo recargar, no, esto me está ignorando. El código solamente no me da ahora los... A ver, voy a hacer lo siguiente. Page. Ah, no, un momento. Page. Layout. Aquí tengo el custom button y el icon button. Actualizaste page, pero solo veo una fila con los custom button. Muestra todo lo que te he pedido antes. A ver si lo recuerda. Disculpa por la confusión, tienes razón. Voy a corregir eso inmediatamente y mostrar todo lo... Ahora lo está haciendo... Ahora sí lo está haciendo bien. Ahora lo hizo bien. Vale. Ok. Muy bien. Ahora vuelve a salvar el proyecto con los dos tipos, con los custom button y icon button. Mientras tanto, os recuerdo que estamos, mirad, en Discord. Tenemos una comunidad en Discord que la pueden encontrar en juanpol.com/Discord o leyendo el código QR de la pantalla. Y ahí estamos todos los días hablando de UX, de UI y de temas relacionados con esta industria. Así que si os metéis, os esperamos. Venga, me voy a coding otra vez. Y esto lo hizo. Ahora, ¿qué hago para...? Le pido que... Vamos a ver. No le quiero poner una captura de lo que tenemos en Figma, de esto. No quiero pedirle con una captura, aunque en realidad podríamos decirle, genera esto. O le digo que construya el text area como componente. Vamos a hacer lo siguiente. Cojo el text area, lo copio, me voy a coding, se lo pego y le digo, ahora crea un componente text area a partir de esta imagen. Segunda petición en el mismo post. Utiliza, a ver, le voy a decir, alguno de los componentes que hemos creado antes, que va a tener que usar dos icon buttons. Es verdad que hay un segundo icon button que no tiene borde, que es como el secundario. A ver qué hace. Pero en teoría no lo debería hacer mal, digo yo. Analizando la imagen. Es un textario campo... Bueno, me lo quitó. El syncing.
está creando un text area, ok. Vamos a ver qué me dice. Está actualizando el page. Pone text area, los custom bots. Está pintando todos los componentes que tiene. ¡Pum! Empezamos bien. Vamos a ver si soluciona esto. Se llenó la boca diciendo que he creado el componente text area, mantiene la misma estética, utiliza los icon buttons que creamos anteriormente para los controles. Es completamente funcional y personalizable a través de props. Tiene los mismos efectos hover y focus que los botones. Es responsive y se adapta al ancho. Vamos, me lo vendió. Incluye iconos de micrófono y expandir en la página inferior derecha. No era expandir, sino subir. Pero bueno, no pasa nada. Con que me lo pinte, ya me siento satisfecho. Y ya lo vamos puliendo. O lo voy puliendo. Te llenaste la boca, amigo, y error. Mi gozo en un pozo. Hijo de puta, lo hizo bien. Bueno, lo hizo bien. Lo hizo mejor. A ver, aquí, fijaros que ya empezó un poquito, ya se volvió un poco loco. Esto se agranda, como dijo, vale. Hay cosas raras. Vale. Creo que ahora los icon buttons no muestran iconos en su interior. El text area tiene iconos. No. Dentro del text area usa iconos. Usa icon buttons de tamaño. Se voy a poner así, de tamaño MD. ¿Qué más? Bueno, por ahora no le he pedido nada más. Con que solucione eso, me quedo satisfecho. Entendido. Vamos a corregir los problemas con los icon buttons y ajustar el tamaño de los botones dentro del text area. Primero vamos a corregir el icon button para que muestre correctamente los iconos. Ok, chico. Ahora está toqueteando el text area, generándola, o actualizándolo mejor dicho. Page. Ahora lo hizo bien. Vale, vamos a decirle una cosa más. Yo creo que estaba usando Inter. Actualiza todos los componentes y el page con la fuente Inter. Y no la Monoscape que está utilizando. Primero vamos a actualizar by layout para asegurarnos que la fuente cargue, ok. Bueno, nos ha alucinado un par de veces, 2 o 3 veces, y después tuvo ese pequeño error, pero lo ha corregido todo hasta el momento. Ok. Vale. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar. A ver, si me voy a Figma, yo tenía aquí un icon button que es el secundario, juraría que era el secundario.
Bueno, no, aquí no. Vamos a ir a los componentes, Juan. Los secundarios, secondary, primary, ok, para botones y para icon button. Con lo cual, me voy a coding y voy a decirle, ok, crea, no, primero voy a decir, al custom button y al icon button actual, no, vamos a crear para el custom button y el icon button una nueva variante. Primary para los que tenemos ahora y secondary para la nueva. No, primary se llamará, será el nombre de la variante actual y secondary será el nombre de la nueva variante. La variante secondary tendrá la misma anatomía que la variante primary y solo se diferenciará, no sé si me lo estoy complicando demasiado, si solo se diferencia, y solo se diferenciará en que no tiene stroke en los estados default y over. A ver si me entiende todo esto. Entendido, vamos a crear una nueva variante secondary para el custom button y el icon button, manteniendo la variante actual como primary. La variante secondary tendrá la misma anatomía, pero sin border stroke. El estado, vamos, por lo menos me entendió todo lo que le dije. Ahora, a ver qué construye. Hoy estoy solo como quería. Ok, primary, no te quedes parado, amigo. Variant secondary. Ok. Está actualizando el page, editándolo. Se ha quedado un poco tostado o vamos a, no quiero actualizarlo por si va a perder algo, pero bueno. Bien, ¿seguimos por ahí o no? ¿Hay alguien? Parece que hay 8 personas conectadas, pero bueno. Este silencio después lo puedo eliminar con la edición de YouTube. ¿Hay alguna respuesta? Josemel dice, escucho, Miguel también. Vale, bien chicos, gracias. No sé si espero, corto. Tamara dice, estamos claros que sí, gracias Tamara. Se quedó tonta la máquina, tonto el amigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venga, a la mierda. Lo corto. O lo recargo. Perdón.
Pregúntale qué hacer a ChatGPT. Vale, ahora se ha recargado. Digamos que se ha recargado, pero esto se quedó... Qué raro. Esto es un poco extraño, ¿eh? Ok, tiene un error. Bueno, mientras que tire el error, vale, algo está haciendo. Se quedó un poco loco. Ok, vamos a editar esto y enviarlo otra vez. Pensando, aquí está todo igual que como estaba antes. Entendido, vamos a crear. Ahora empieza otra vez. Pum, 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 recuerdo. Es viernes y quiere descansar. Ya está. Icon button. Ahora va a pasar a page. Después de... Empezó con custom button. Empieza en page. Lo que pido ahora es que no se quede en el limbo como antes. Ayer en la UX Talk que hicimos en Discord, porque todos los jueves hacemos una charla, comenté que lo hizo bien, porque yo olvidé decirle algo, ahora les cuento. Termino lo que estaba contando. Ayer en la UX Talk que hicimos en Discord, como todo el jueves, comenté cómo utilicé ChatGPT para generar el prototipo del flujo de una aplicación nueva que estoy creando. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Y decía antes, lo ha hecho bien, funciona perfectamente todo, pero yo le dije que la variante secondary no tenía stroke, no se lo puso. Pero otra de las cosas que no tiene es el fill. Si me voy a Figma, yo creo que me olvidé comentarle eso. Claro, el fill no tiene. El que se equivocó fui yo, no la máquina. Bien, entonces le voy a decir ahora. Elimina el background color. A ver, un momento. ¿Lo estoy diciendo bien o no? Sí. Si yo me voy a wireframes y lanzo el prototipo que hicimos en el vídeo anterior. Sí. Voy a hacer un zoom para que lo veáis. ¿Ok? Sí. El secundario no tenía nada, solamente se cambiaba el color del contenido del icono y para el botón también. Bien, entonces lo hizo bien y el que se equivocó fui yo. Cierro esto, quito el zoom, me voy a código otra vez y le digo, elimina el background color de la variante secondary. Casi siempre el error es humano, ¿eh? A ver qué me pone... Ah, no. Tamara le dice Miguel. Una UX Talk es como un QA. Tamara le dice, Miguel, vente a la UX Talk y disfrutarás de una charla entre compañeros del sector y se habla de muchas cosas. Música, diseño, trabajo, nuestras historias, etc. Te animo a venir a ver si te gusta. Y ver si te gusta. Ánimo. Sí. Miguel, hazle caso a Tamara. A Tam. Vale, aquí los cambios se eliminan. Me está contando así. Ok. Ya empezamos con los errores. A ver. ¿Se habrá vuelto loco? Sigue pensando. Carga, no carga. Vale. Hay un error. Comprueba todo y arréglalo. Antes me dijo que, entendido, vamos a eliminar el background de la variante, vamos a hacer, edito el custom button, edito el icon button, estos cambios eliminan el background color de la variante secundaria en estado normal, pero lo mantiene en estado over. Esto no es así, no debería ser así. Vamos a cargarlo otra vez.
Esto sigue estando mal. Y le voy a poner, voy a editar esto. Elimina el background color de la variante secondary en los estados default, perdón, en los estados default y over. A ver, chico, no me dejes mal parado ahora. Dice Miguel, buena promo. La próxima me uno. Muy bien. Y Tamara dice, nos vemos el jueves. Genial. Muy bien, Miguel. Muy bien, muy bien. Aparte tú ya te has conectado varias veces al directo y nunca has venido ahí. Te falta venir a la charla y eso no se graba. Simplemente hablamos ahí tranquilamente. Vale, ahora está trabajando. No te pares. No te pares, amigo. ¿Se habrá parado? Porque si se para otra vez, lo que voy a hacer es saludarlos, les voy a desear buen fin de semana y ya vamos a rescatar esto de alguna manera. 1 hora 5 minutos. No quería terminar así, pero bueno, a veces pasan estas cosas. Venga, yo me voy a retirar. Ojo, no, lo hizo bien, lo hizo bien. Ya es que le pedía mucha celeridad y no me hacía caso. Bien, lo hizo bien. Lo hizo bien. Venga, vamos a terminar con buen sabor de boca. Le voy a pedir algo más. Le voy a decir que el icono micrófono debe... No, voy a ponerle bien. El icon button con micrófono debe mostrarse con variante secundaria. Joder. El otro icon button del TextArea tiene ese icono de expandir o de full screen que no quiero. Debe tener un icono con flecha hacia arriba. Le voy a poner. A ver si lo hace. Parece que me escucha. Parece que te escucha. Sí, me escucha. Josmel. A ver. Si lo hace, hemos dejado todo en orden. La casa en orden. Lo que sí voy a hacer es, le voy a decir, guarda todo en tu memoria y seguimos otro día. Vale. Lo ha hecho. El placeholder se va. Evidentemente ahora no hace nada. Bien. Ha quedado bien. Dijo hoy que era responsive. Vale. Bien. No está mal. A lo mejor, no. En realidad, lo que tendría que hacer yo es, si esto es responsive, pues el responsive que se construye de otra manera. Quizás con los botones por fuera, o quizás si van dentro, que no me muestre la barra esta de navegador y que los dos iconos, los dos icon buttons aparezcan por debajo y que el texto esté por encima y que evidentemente el TextArea en mobile sea un poquito más alta. Pero bien, aunque igualmente yo lo puedo hacer crecer, ¿no? Lo que estaba diciendo es que por defecto lo pinte de esta manera. Se lo podría pedir, pero bueno, eso será otro día. Me retiro.